Buenas noches a todos nuevamente. El día de hoy daremos inicio a nuestro módulo de gastroenterología con esta excelente charla sobre intestino irritable. Tenemos el honor de contar con la participación de la doctora Cristina Navarro, médica internista y especialista en gastroenterología y endoscopia digestiva de la Universidad Militar Nueva Granada, Hospital Militar Central. Doctora, gracias y bienvenida. El público es todo tuyo. Muy buenas noches. Para mí siempre va a ser una gran satisfacción poder compartir algo de mis conocimientos con respecto a la medicina interna. Les felicito por la iniciativa que tienen de hacer profundización. Yo creo que en eso consiste el éxito de un profesional, en el deseo constante de continuar aprendiendo y en particular la gastroenterología, que para mí es eh, la rama de la medicina interna que es más integral, es absolutamente resolutiva en muchos casos y pues en otros básicamente hacemos el acompañamiento al paciente eh, tratando de que se sienta mejor. Entonces ese es el objetivo de la charla del día de hoy. Entonces vamos a empezar. Esta es mi página, arroba doctora Cristina Navarro, donde pues publico información de interés en gastroenterología. Eh, pues estoy atenta a cualquier requerimiento de parte de ustedes desde la perspectiva de educación, aportar información o eventualmente tratar de cooperar para investigación, porque también es uno de mis intereses. El síndrome de intestino irritable, un hueso difícil de roer, ese es el título de la presentación del día de hoy. Para muchas de las personas que están en audiencia, pueden ser un tema que puede exaltar algo de insatisfacción o molestia, porque pues, como veremos más adelante, tiene unas características personales en el paciente que pueden hacer difícil tanto el diagnóstico como el tratamiento y pues el seguimiento del paciente. Entonces, una de las principales preguntas de nuestra trivia del día de hoy, si es un trastorno psiquiátrico, pues no es un trastorno psiquiátrico, pero de acuerdo a los estudios que se han realizado con respecto al síndrome de intestino irritable, podemos ver que es una alteración que tiene diferentes aspectos y remotan a lo planteado inicialmente por el doctor Engels, que es de manera importante un internista y un psicoanalista, que habló acerca del modelo holístico de la enfermedad, ¿sí? Y dentro de eso vamos a tener unos componentes importantes para la presencia del desarrollo de los trastornos funcionales y dentro de ellos del síndrome de intestino irritable. Tempranamente en la vida, alteraciones genéticas, la relación del paciente en cuanto a la cultura, el medio que le rodea, antecedentes de traumas, infección y comportamientos, digamos, de la familia, van a influir en factores psicosociales que básicamente determinan la respuesta del paciente a las condiciones de estrés, sus rasgos de personalidad, el estado psicológico, la cognición y pues obviamente todo el apoyo que tenga a nivel social. Esos factores psicosociales van a ocasionar una relación directa con el intestino y acá empezamos a hablar de un tema muy importante que es el eje intestino-cerebro, en el cual estos factores a nivel cerebral hacen una interacción con el intestino y van a ocasionar alteraciones a nivel de la motilidad, la percepción de la sensación del dolor, y esto per se ocasiona disfunción a nivel de la inflamación y activación, una hiperactivación del sistema inmune que va a ocasionar pues obviamente alteraciones a nivel de la barrera del intestino que ocasionan algo que es conocido por todos nosotros como el síndrome del intestino permeable. Adicionalmente, se ha encontrado en los pacientes que tienen síndrome de intestino irritable alteraciones en la microflora o en la microbiota que también van a contribuir a la presentación del trastorno gastrointestinal, específicamente hablando acá del síndrome de intestino irritable, de la presentación de los síntomas, de la severidad y de la respuesta que el paciente tenga a ese tratamiento. Entonces es bien importante tenerla en consideración. En cuanto a la definición, es un trastorno funcional crónico que se caracteriza por dolor abdominal y alteración en el hábito intestinal en ausencia de una alteración estructural, inflamatoria o bioquímica que pueda ocasionar este trastorno.
De acuerdo a la definición de Roma 4 o del consenso de Roma 4, se ubica en el tercer grupo dentro de los trastornos intestinales y como podemos ver acá, puede ser síndrome de intestino irritable, constipación, tipo diarrea, mixto y el no clasificado. Que era otra de las preguntas que teníamos en nuestra trivia. El síndrome de intestino irritable puede ser predominio estreñimiento, predominio diarrea o indeterminado, siendo el más frecuente el mixto. Básicamente se debe presentar para hacer el diagnóstico del síndrome de intestino irritable un dolor abdominal que es de tipo calambre, que generalmente es desencadenado por la comida o el estrés emocional, que puede aliviarse con la defecación, y el paciente va a referir un cambio en la defecación que puede ser con tendencia al estreñimiento o con tendencia a la diarrea o eventualmente mixto, y de manera característica lo va a referir en un porcentaje de sus defecaciones, como veremos más adelante. Este dolor abdominal puede estar asociado a la sensación de defecación incompleta, urgencia fecal, distensión o bloating y ocasionalmente puede haber moco o flatulencia. Dentro de la etiología del síndrome del intestino irritable vamos a encontrar algo bien importante, que es lo que habíamos mencionado previamente, que lo podemos clasificar en estos tipos que tenemos acá. Entonces se habla una predisposición genética, una hipersensibilidad visceral, una disregulación autonómica, alteración en la motilidad, una alteración en la función secretora y alteraciones directamente relacionadas con el microbioma. En cuanto a la fisiopatología, ¿qué es lo que pasa? Hay una motilidad anormal que es básicamente la que va a explicar la presencia en el paciente de náuseas, diarreas, dolor abdominal y eventualmente incontinencia fecal y una mayor motilidad en respuesta a determinados estresores, que como veremos más adelante principalmente es la alimentación del paciente y las alteraciones que le puedan ocasionar estrés al paciente. La hipersensibilidad visceral, hay una pobre asociación de la sensación que tiene el paciente de dolor con respecto a los cambios en la motilidad. El paciente puede tener un umbral del dolor que sea mucho más bajo o presentar hiperalgesia o que tenga incremento de la sensibilidad al dolor. Ese incremento de la sensibilidad al dolor lo hemos podido evidenciar a través de los estudios que básicamente lo que hacen es insuflar un balón a nivel del intestino y se ha denotado que los pacientes que son sanos presentan dolor frente a determinada insuflación y los pacientes que tienen síndrome de intestino irritable con una insuflación menor van a presentar una sensación de dolor muchísimo más intensa que los pacientes sanos. A nivel inmune se va a presentar un incremento en la permeabilidad del intestino a través de las tight junctions o las uniones estrechas y básicamente lo que se va a permitir es la transgresión de antígenos bacterianos principalmente que van a pasar a nivel intraluminal y esto obviamente va a ser activación de mastocitos con las consecuentes citoquinas inflamatorias que básicamente lo que hacen es un ambiente inflamatorio a nivel intestinal. La microbioma, se ha notado que los pacientes con síndrome de intestino irritable, en respuesta a alteraciones genéticas, factores nutricionales, situaciones medioambientales, van a tener un microbioma intestinal diferente al que tienen las personas sanas, con un incremento principalmente en estas bacterias firmicutes, con reducción de bacteroides y bifidobacterias. Esta alteración a nivel del microbioma lo que va a ocasionar es un viraje hacia las bacterias productoras de gas, que obviamente van a estar relacionadas con la distensión o bloating que va a referir el paciente de acuerdo a su sintomatología. ¿Qué pasa con la comida y los factores endoluminales? Entonces, eventualmente ustedes han escuchado de los food maps y la restricción a gluten que se hace como tratamiento de los pacientes que tienen síndrome de intestino irritable. Básicamente, cuando se instaura una dieta baja en FODMAPs y restricción en gluten, lo que se está tratando es de reducir el efecto osmótico que tienen este tipo de comidas, que profundizaremos más adelante, que lo que hacen es un efecto osmótico a nivel de la mucosa intestinal, que puede ocasionalmente tener mayores productos de fermentación y obviamente la fermentación se relaciona con aumento del gas intestinal y la distensión.
En cuanto al eje cerebro-intestino, que es un tema súper apasionante que invito a todos los que les gusta, digamos que el área de la gastroenterología, para que traten de profundizar. Hay una interacción establecida a nivel del cerebro y del intestino que todos conocemos, en la cual determinados estímulos emocionales y cognitivos van a tener un efecto significativo a nivel del intestino y pues obviamente en la motilidad del mismo, que se va a manifestar o con diarrea o con estreñimiento y eventualmente también con la distensión. Entonces se plantea en esta bonita imagen algo que se llama el gut feeling, ¿sí? Es que el intestino va a sentir todo lo que le esté mandando el cerebro, ¿sí? Y obviamente determinados estimulantes como las dietas ricas en proteínas, almidones y bajas en vegetales van a ocasionar un efecto inflamatorio a nivel de la mucosa intestinal, ocasionando aumento de la permeabilidad intestinal, un viraje en el microbioma intestinal, y esto va a desencadenar obviamente un incremento de las hormonas del estrés, que va a ser un círculo vicioso en el que el paciente se siente enfermo del intestino y por sentirse enfermo del intestino se va a sentir enfermo a nivel de su sistema nervioso central, y el paciente con síndrome de intestino irritable de manera frecuente tiene asociadas algunas comorbilidades como son la depresión, la ansiedad, que pueden ser tanto la causa del síndrome del intestino irritable como su consecuencia. Entonces esto es bien bonito, súper importante. Vemos ahí también los mastocitos y toda la cadena inflamatoria que van a desencadenar en respuesta pues principalmente a lo que les comento, la alimentación y los estresores. Entonces, el intestino y el cerebro, básicamente, el sistema nervioso central va a tener una interacción directa con el plejo mientérico y con los órganos, con las vísceras directamente, y se va a alterar la función sensorial, motora, endocrina, autonómica, inmune e inflamatoria. Así que si somos, digamos que estrictos en este punto de la charla, denotamos la importancia de una buena alimentación y obviamente de tener un cerebro sano, por decirlo de alguna manera, para no alterar, porque el cerebro tiene implicación a nivel endocrino, a nivel inmune y obviamente es proinflamatorio cuando no se acepta adecuadamente determinadas circunstancias. ¿Qué se ha visto en los estudios? Que los pacientes con síndrome de intestino irritable, cuando tienen sensaciones como miedo, ira, ansiedad o eventualmente el dolor físico, van a enviar información hasta el intestino y va a retrasar el tránsito intestinal o lo va a aumentar dependiendo de la manifestación, porque como explicamos previamente puede ser con aumento del tránsito intestinal en el contexto de un síndrome de intestino irritable diarrea, o con disminución del mismo en el contexto de un síndrome de intestino irritable estreñimiento. ¿Qué hace que vire hacia alguno de los dos? Realmente no está establecido y pues aumenta también como el alerta de cómo cada uno de los organismos responde diferente a cada uno de los estresores. ¿Y qué se ha visto adicionalmente? Que el paciente va a tener una alteración en el umbral del dolor, ¿sí? Y que esa alteración del umbral del dolor hace que le duela el intestino, le duele el estómago, ¿sí? Esa motilidad alterada, la inflamación visceral y el dolor va a ser un feedback a nivel del cerebro, y estos pacientes de manera frecuente tienen mayor ansiedad y depresión. Luego sí es un trastorno que tiene, digamos que un componente biopsicosocial bien importante. En cuanto a la epidemiología, es un trastorno muy frecuente para el gastroenterólogo. Corresponde entre el 25 y el 50% de las reemisiones que nosotros eventualmente vemos en nuestra consulta diaria. Lo puede presentar en términos globales hasta el 10% de la población, ¿sí? Dentro de ellos, la más frecuentemente afectada es la mujer. Tiene un pico de prevalencia entre 20 y 39 años. Puede tener una tendencia familiar. Y hay unas asociaciones, las posinfecciosas, dentro de las cuales se habla de una exposición temprana a la salmonela, el antecedente del abuso físico o sexual, ¿sí? Y desórdenes psicológicos, como mencionamos previamente. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Entonces era, creo que la tercera pregunta de nuestra trivia, si a todos los pacientes debemos hacerles colonoscopio. Entonces ahí debemos tener en cuenta algo bien importante.
El Consenso de Roma 4 habla de un diagnóstico de síndrome de intestino irritable basado en los siguientes criterios: disconfort abdominal o dolor básicamente referido, que se presente un día por semana en los últimos 3 meses, que esté asociado a dos o más de los siguientes, que son cambios en el hábito intestinal, que puede ser diarrea o estreñimiento, cambio en la forma de la deposición y que generalmente puede estar asociado con la defecación, que tenga un inicio reciente referido 6 meses. Pero para que el paciente tenga un diagnóstico de síndrome de intestino irritable, se deben haber excluido alteraciones estructurales y alteraciones bioquímicas que puedan estar ocasionando el síndrome. La pregunta es, ¿a todos los pacientes con síndrome de intestino irritable se les hace colonoscopia? En realidad hay unos puntos establecidos de acuerdo a los cuales se debe realizar colonoscopia, que habla de los signos de alarma del paciente con síndrome de intestino irritable, en cuyo contexto es obligatorio realizar una colonoscopia. Entonces, si el paciente refiere sangrado, si se documenta anemia, si asocia síntomas nocturnos, si tiene una pérdida significativa de peso, si tiene el antecedente del uso de antibiótico previo, un inicio reciente del síndrome, antecedente de SEA de colon en primer grado, antecedente de enfermedad inflamatoria intestinal, de celiaquía, pacientes mayores de 50 años o que sean hombres, esos pacientes tienen que ir a una colonoscopia porque se tienen que excluir diagnósticos endoscópicos que puedan orientar a diferentes etiologías y preferiblemente deben ser derivados a un gastroenterólogo. Siempre debemos hacer un diagnóstico del síndrome de intestino irritable basados en la clínica de nuestro paciente. Tener en cuenta que si el paciente tiene diarrea, debemos clasificar la diarrea como acuosa, como secretoria, y dependiendo de esto van a ser los diferentes laboratorios que le vamos a solicitar. Ustedes saben del boom en el que se encuentra la celiaquía en estos momentos, sin embargo, pues es una entidad no tan prevalente en nuestra población, pero pues deben tener en cuenta las características de la diarrea para saber si eventualmente necesitan realizar anticuerpos antitransglutaminasa, ¿sí? Y en el contexto de la enfermedad inflamatoria intestinal, que puede debutar con un cuadro de diarrea, con signos de alarma, sangrado, pérdida de peso, en cuyo contexto se tendría que hacer un enfoque diferente, solicitar una colonoscopia, solicitar una calprotectina fecal, y digamos que el enfoque debería ser bien diferente en estos pacientes. Quiero que les quede muy claro a todos ustedes que en estos pacientes, principalmente los que tengan signos de alarma y pacientes que tengan más de 50 años, deben ir a una colonoscopia. Pacientes con antecedente familiar de primer grado, de SEA de colon, tienen que ir a una colonoscopia 10 años antes del diagnóstico del cáncer en paciente de primer grado. Ahora bien, esto de más de 50 años, digamos que de acuerdo a las últimas guías, está corriendo la edad y eventualmente podría ser a partir de los 45 años en determinadas situaciones. En cuanto al tratamiento, como pudimos darnos cuenta, el síndrome de intestino irritable es una enfermedad multifactorial en la cual hay múltiples desencadenantes y estos van a ser el comportamiento diferente de la enfermedad. Entonces, lo principal en estos pacientes, cambios en el estilo de vida. Hay estudios inclusive con hipnoterapia, con ejercicio, que en los que se ha documentado que la actividad física regular puede tener un efecto significativo, benéfico en el paciente con síndrome de intestino irritable. Entonces, pese a que nuestras consultas muchas veces sean cortas, debemos tratar de indagar sobre esas alteraciones psicológicas que pueden perpetuar el cuadro del síndrome y que muchas veces pueden no tener una respuesta adecuada a los tratamientos convencionales. Entonces hay algo bien importante que es la dieta baja en FODMAPs, oligosacáridos, fermentables, disacáridos, monosacáridos y polioles, que eventualmente ustedes deben conocer, ¿sí? Porque al paciente se le, y obviamente la restricción de la lactosa, porque forma parte, digamos que es uno de los pilares fundamentales del tratamiento, en los cuales lo que tratamos de hacer es que se disminuya la fermentación porque no se tenga el substrato y al disminuir la fermentación no se va a presentar la distensión abdominal y digamos que el aumento de la producción de gases y toda la alteración en la barrera intestinal que ocasionan un intestino permeable y
que lo que ha demostrado en los estudios es que tiene un efecto benéfico significativo. La remisión a psicología, creería yo que es una de las pautas primordiales a tener en cuenta, porque siempre hay que tratar la cognición, el cerebro, el comportamiento, lo que siente el paciente, para que le vaya muchísimo mejor con su tratamiento. Entonces ustedes pueden ingresar a internet, básicamente digitan Foodmaps, y ahí van a ver esta tablita en la que básicamente lo que se le dice al paciente es que lea qué tipo de alimentos, los que se encuentran en la franja roja, debe eliminar completamente de su alimentación. La amarilla, que es el tipo de alimentos con los cuales debe tener cuidado, cuáles de estos le ocasionan síntomas que no tolera el paciente para que eventualmente no los consuma, y la verde, que es los que debe consumir con libertad. Es bien importante, y tanto el gastroenterólogo como el médico de atención primaria debe tener en cuenta, que estos alimentos no es que se deban excluir durante toda la vida. Se debe hacer un abordaje de 3 pasos en el cual inicialmente se restringen. Luego de que se desinflama el intestino, que es un periodo, digamos, juicioso, más o menos de unos 2, 3 meses, se debe hacer una reintroducción juiciosa de los alimentos que el paciente puede tolerar, y se debe personalizar en cada caso qué tipo de alimentos son los que más le convienen. El problema para nosotros es que muchos nutricionistas no tienen, digamos, con conocimiento muy profundo de esto, entonces le corresponde al médico tratante tratar de hacerle este tipo de abordaje a su paciente para tratar de conseguir una recuperación significativa. En cuanto al tratamiento farmacológico, básicamente se debe determinar el tipo de síndrome de intestino irritable, lo que predomina. El síndrome de intestino irritable predominio de diarrea es el paciente que tiene el dolor abdominal, que tiene una alteración en el hábito intestinal con deposiciones diarreicas o líquidas en más del 25% de sus defecaciones, las deposiciones duras corresponden al menos del 25%. En estos pacientes básicamente vamos a tratar la diarrea. Para eso disponemos principalmente de la loperamida, pero como vemos el mecanismo fisiopatológico de la diarrea en el síndrome de intestino irritable es, digamos que muy variable, entonces eventualmente también podría responder a otros tratamientos como las secuestradores de ácidos biliares o eventualmente la rifaximina. La loperamida, ¿qué podemos decir? Es básicamente tratar el síntoma. Obviamente va a haber una disminución significativa de las deposiciones con un aumento en la consistencia. Dentro de los antiespasmódicos, los ensayos controlados lo que demuestran es que los antiespasmódicos comparados con placebo representan una mejoría significativa al paciente que tiene el dolor y que los está utilizando. Y también se han utilizado los antidepresivos, dentro de estos los tricíclicos, los inhibidores de recaptación de serotonina, con más efectos adversos asociados a los antidepresivos tricíclicos y inhibidores de recaptación de serotonina que pues tienen menos evidencia, pero que tienen menos efectos adversos que los tricíclicos, entonces se debe contextualizar. De la rifaximina hablaremos más adelante, básicamente es un antibiótico que actúa a nivel endoluminal. Las propuestas que se hacen de tratamiento son regímenes extendidos hacia 14 días, el medicamento se administra 3 veces al día, no tiene absorción sistémica, por lo cual es un medicamento muy seguro, y los resultados que tiene en el contexto del paciente con síndrome de intestino irritable, tipo diarrea, con sobrecrecimiento bacteriano, digamos que presentan una mejoría significativa, entonces para tenerla a consideración. Los pacientes que tienen síndrome de intestino irritable con estreñimiento, pues todos los pacientes deben tener un incremento en la ingesta de fibra, la cual debe incluir entre 25 y 30 gramos al día de fibra soluble, ¿sí? Eventualmente se le puede dar al paciente psyllium, pero hay que tener, digamos que un seguimiento muy estrecho del paciente, porque muchas veces cuando se le receta la fibra puede incrementar los síntomas, sobre todo en el contexto de las fibras insolubles, entonces como para tener, digamos, a consideración. Y dentro de los laxantes tenemos los laxantes osmóticos, el polietilenglicol, la lactulosa.
Dentro de esto, la lactulosa puede exacerbar los síntomas asociados a bloating, entonces hay que tener, digamos que hay que tener especial cuidado en el seguimiento de sus pacientes. Y hay otros estimulantes como el bisacodilo, pues que tiene, digamos que el efecto no deseado de que eventualmente puede requerir un aumento progresivo de la dosis para mantener la respuesta al tratamiento. Y el lubiprostón. Entonces, esto es un cuadro en el cual básicamente profundizamos sobre el tratamiento. Dentro de los antiespasmódicos, los que tienen, digamos que mejor evidencia son relajantes de los canales de calcio como la alberina, el bromuro de otilonio o el bromuro de pinaverio. Y los ensayos controlados, lo que plantean es que los pacientes que son tratados con estos medicamentos tienen, digamos que una mejoría significativa al compararse con placebo. Em, Conocemos los efectos relacionados con el uso de los antidepresivos tricíclicos. A tener a consideración, estos prolongan el tránsito orocecal, por consiguiente estarían indicados en el contexto de síndrome de intestino irritable, predominio y diarrea. Y los inhibidores de recaptación de serotonina lo acortan, luego estarían indicados en el contexto de síndrome de intestino irritable con constipación. Hay otras terapias, las terapias cognitivo-conductual, la hipnoterapia, que al compararse con los medicamentos tienen eventualmente resultados similares. Entonces es por eso que se habla de un enfoque integral del tratamiento que hay que ofrecerle al paciente, porque obviamente los medicamentos pueden tener efectos adversos, pero estas terapias son, pues digamos que no van a, pues son en la mayoría inocuas. Lo que mencionábamos previamente de la loperamida es un medicamento que sí funciona, pero tiene una corta evidencia. En cuanto a, se ha visto que los pacientes con síndrome de intestino irritable, más del 25% de ellos pueden tener asociada diarrea a ácidos biliares. Entonces los secuestradores de ácidos biliares como el colesevelam o el colestipol eventualmente podrían tener una buena respuesta, y pues básicamente lo que hace es mirar ensayo de error, porque los estudios para hacer el diagnóstico de diarrea por ácidos biliares, pues digamos que son un poco dispendiosos y en la actualidad no es muy frecuente que se realicen. Nuevamente, digamos que resaltar el papel de la rifaximina, un muy buen medicamento, lo estamos utilizando en el contexto de síndrome de intestino irritable, predominio diarrea, predominio estreñimiento, en los dos tienen, digamos que una muy buena respuesta. Se habla de los tratamientos cíclicos en los cuales se da al paciente durante 14 días y eventualmente en 2 a 3 meses se repite el tratamiento, y con respuestas a 10 semanas que son, digamos que muy positivas. En cuanto a los secretagogos intestinales como el ubiprostone, que es digamos que nuestra última línea de tratamiento en el contexto del síndrome de intestino irritable tipo estreñimiento, se ha visto muy buena respuesta al hacer la comparación obviamente con placebo, y pues digamos que son de nuestros últimos líneas de tratamiento para el síndrome de intestino irritable estreñimiento. Y pues básicamente esta es mi presentación sobre síndrome de intestino irritable. No sé si eventualmente tengan alguna duda. Doctora, muchísimas gracias. Fue una excelente charla. Creo que nos aclaraste bastantes dudas a todos. Pues recuerden que pueden hacer sus preguntas, prender el micrófono o escribirlas por el Forms o en el chat. Y aquí tenemos una por el Forms, entonces te la voy a leer mientras preguntan Listo, más. dale. Y es la siguiente. Doctora, ¿una persona puede tener un diagnóstico de síndrome de intestino irritable y también de enfermedad celíaca o una enfermedad inflamatoria intestinal? Sí, señora, eso es bien importante porque los trastornos pueden coexistir y digamos que de ahí es bien importante profundizar en el abordaje que se haga a la clínica del paciente, ¿sí? Tratar de establecer el tipo de manifestación que está refiriendo, si es en este contexto una diarrea, las características de la diarrea acuosa o las características de las diarreas inflamatorias. Como comentamos, se tiene que hacer el diagnóstico
de exclusión de estas entidades. Siempre, cuando coexisten las entidades, debemos tratar de abordar de manera muy integral al paciente para poderle ofrecer el tratamiento completo, ¿sí? Por, pues obviamente la carga que significa la enfermedad, pero sí pueden coexistir las dos, las tres, de hecho. Perfecto, doctora, gracias. Aquí tenemos otra en el chat y dice, ¿cómo podemos asesorar a los pacientes con síndrome de intestino irritable que llevan un estilo de vida vegetariano o vegano, quienes pueden casi que necesitar del consumo de varios alimentos que no se recomiendan en la dieta FoodMaps? Nada, ese es un tema bien importante. En cuanto a los vegetarianos, como les comenté previamente, la restricción de los food maps no es que el paciente haga exclusión de estos alimentos durante toda su vida, sino que debemos tratar de hacer un tratamiento en el cual inicialmente restringimos dichos alimentos, pero el objetivo del médico tratante es que en un momento va a personalizar qué tipos de alimentos puede reintroducir en la alimentación y que eventualmente tiene que aprender a tolerar el paciente. Ahora bien, si con la dieta con la etapa de reintroducción el paciente está muy sintomática, podemos ayudarnos, dependiendo del síntoma que refiere, con antiespasmódicos o inclusive las terapias que les comenté, las terapias cognitivo-conductuales, la inmunoterapia, que ha demostrado que tiene unos resultados muy positivos en el tratamiento del síndrome de intestino irritable. Gracias, doctora. Aquí hay otro par de preguntas. Entonces, la primera dice, ¿los pacientes en una dieta FoodMaps pueden ingerir leche deslactosada? No. Eh, dentro de los disacáridos, pues, ¿cómo lo podemos explicar? Se debe intentar restringir completamente todo lo relacionado con el aporte de lácteos. Eh, las leches deslactosadas en un porcentaje importante de los pacientes pueden ser bien toleradas, pero en otro porcentaje no. Entonces, como vimos, estos disacáridos y los lácteos en general tienden a ser inflamatorios y a ocasionar alteración a nivel de la permeabilidad del intestino. Entonces, preferiblemente se les refiere a los pacientes o se les recomienda que utilicen leches de origen vegetal. Yo siempre le digo a mis pacientes que si nosotros vemos a una vaca tomar leche, generalmente no se hace. Después de los 30 años de vida se ha observado un déficit de lactasa, ¿sí? Que hace que adicionalmente no se tolere bien la leche, independientemente que sea deslactosada, descremada. Entonces, lo recomendado es que las alimentaciones sean lo más tendientes hacia lo proveniente del vegetal para que no sean tan sintomáticos los pacientes. Ok, doctora, interesante. Aquí hay otra y dice, ¿la rifaximirina tiene un límite de uso o se repite después de ver la clínica y la respuesta a las 10 semanas? Sí, la rifaximina se da en dosis de 550 miligramos cada 8 horas. El tratamiento se extiende por 14 días. Generalmente con el primer ciclo que se hace hay una buena respuesta, pero lo que se ha visto en la literatura y la evidencia soporta es que se hagan ciclos de nuevamente hacer el tratamiento con rifaximina. O sea que eventualmente el paciente puede terminar recibiendo 3, 4 ciclos, ¿sí? Dependiendo de la respuesta que tenga. Y como vimos, es un medicamento muy seguro, no tiene absorción sistémica, es un antibiótico que actúa a nivel endoluminal, digamos que es un muy buen medicamento. Dentro de las, digamos que limitantes que tiene es que el paciente algunas veces, bueno, tienen que hacer el formato de MIPRES, ¿sí? Y si lo quiere comprar eventualmente, pues digamos que es una de las limitantes el precio, pero pues es un medicamento muy, muy seguro. Perfecto, doctora. Aquí hay otra. ¿Por qué el género masculino se consideraría un signo de alarma? Como vimos, el síndrome de intestino irritable es mucho más frecuente en mujeres. Y digamos que las mujeres tendemos a manifestar con mayor frecuencia los síntomas. El paciente que tiene síndrome de intestino irritable, que tiene género masculino, digamos que hace como un warning de que hay que tratar de establecer
que no tenga nada raro que le esté ocasionando la sintomatología y que sea diferente al síndrome de intestino irritable. Ok. Aquí va otro. En los casos de presentación mixta, en el enfoque inicial se realiza el manejo al síntoma más prevalente o se alterna el tratamiento. No, se hace el síntoma prevalente, generalmente siempre hay que tratar el dolor, ¿sí? Y como veremos, estos pacientes tienen ciclos en los cuales alternan la presentación, entonces eventualmente en periodos es más frecuente la diarrea, entonces en eso se trata la diarrea, cuando sea más frecuente el estreñimiento, en eso se trata el estreñimiento, pero siempre hay que tratar el dolor como objetivo principal. Listo, doctora. Eh, ¿Cuáles serían las medidas para mantener una flora intestinal en orden, por así decirlo? Primero que todo, un cerebro sano. El cerebro sano habla de la necesidad de tener una actividad física regular, mínimo 30 minutos de lunes a domingo. Bueno, no sé si eso eventualmente ha cambiado. Los cardiólogos eventualmente deben tener una prescripción mucho más exacta. Eh, que el paciente se encuentre anímicamente bien. Segundo, lo que ingiere, restricción en las proteínas animales, ¿sí? Aumento en los vegetales, tratar de quitar todo lo que incremente el estrés oxidativo, es decir, si el paciente fuma, que no fume, ¿sí? Básicamente eso va a orientar a va a incrementar la probabilidad de que el paciente tenga una buena microbiota. Hay estudios que hablan del trasplante fecal en el contexto del paciente con síndrome de intestino irritable y tienen, digamos, como unos muy buenos resultados. Pero pues obviamente no hay que llegar siempre a ser invasivos y yo creería que cambiando la forma de pensar, la forma de alimentarse, siempre se puede mejorar la microbiota. Con respecto a los suplementos que eventualmente que se hacen nutricionales, hay estudios que pueden ser contradictorios con respecto al uso de los suplementos nutricionales, entonces yo recomendaría principalmente una buena alimentación, que el paciente tenga un hábito intestinal saludable. El hábito intestinal saludable no es que siempre haga pues que haga deposición todos los días, porque eso varía en una persona u otra para ser normal, pero principalmente de lo que piensa, de lo que se alimenta y lo que haga de actividad física va a depender su microbioma. Gracias, Ah, y doctora. obviamente hacer restricción de alimentos como embutidos, todos los alimentos procesados, ese tipo de alimentación realmente está mandada a recoger en este momento. Ok, doc. Aquí en el chat tenemos otra pregunta y es, en cuanto a la loperamida, ¿hay alguna restricción o contraindicación para su uso? No, la loperamida digamos que es un medicamento que, como les dije, tiene una corta evidencia, sí, pero realmente es un medicamento seguro, ¿sí? Para el tratamiento de la diarrea, pero pues como les dije, siempre deben tratar de identificar fisiopatológicamente cuál es la causa de que el paciente esté teniendo diarrea para enfocarlo, pero pues obviamente sí trata el síntoma y es un medicamento muy seguro. Ok, doc. Aquí tenemos otra pregunta y es ¿por qué las personas que sufren de síndrome de intestino irritable tienen más predisposición de tener cistitis intersticial? No conozco el, el mecanismo, tendríamos que revisar. Listo, doctora, sí, señora. Y en el chat hay otra pregunta y es ¿cuáles serían las indicaciones para formular probióticos y qué se debe tener en cuenta? Bueno, miren, eso era básicamente lo que les comentaba ahorita con respecto a los suplementos y los probióticos. Realmente los probióticos tienen indicación en el contexto del síndrome de intestino irritable, predominio diarrea, em, pero los probióticos tienen una evidencia que es, digamos que no suficiente como para que lo recomendemos en la práctica clínica. Se ha visto que eventualmente puede tener mejoría sintomática, pero pues digamos que no es una recomendación que tenga una evidencia muy fuerte para soportar su uso. ¿M? Los pacientes con síndrome de intestino irritable, predominio de diarrea, se les puede hacer un ciclo de probióticos y mirar la respuesta, pero como les digo, la evidencia no es muy fuerte
alrededor. Ok, doctora. Creo que por ahora no tenemos más preguntas, pero sí queríamos agradecerte por acompañarnos el día de hoy y de verdad esperamos contar contigo en las próximas ocasiones. Muchas gracias a ustedes por estar ahí. Recuerden, estamos atentos a los requerimientos, sobre todo de investigación, ¿sí? Y la gastroenterología es un tema súper bonito, súper apasionante. Enamórense de la gastroenterología. Y siempre estamos atentos a ustedes. Muchas gracias por la invitación y de nuevo felicitarlos por el interés en profundizar. No, doctora, a ti, muchísimas gracias y pues muy buenas noches a todos. Bueno, que estés bien. Chao. Gracias, chao.